Nos salimos todos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí. Te cayó el Sí, es que sistema. no, el doctor Gerardo tuvo que salir, pero me parece que al cerrar la sesión nos sacó a todos. Sí, correcto. Una disculpa, tengo mala señal, estoy en una representación diplomática, me ha tocado todo este mes por acá. Entonces salí y creo que sí le cerré la sesión. Aquí estoy con ustedes, gracias, continuamos. Si no, mándame como co-host o como host, y en caso de que tengas que salir o que se cierre la sesión, nos cerremos todos. Sí, ya está activado. Gracias, querida Yorelmi. Vale. Pues bueno, dada esa pequeña interrupción, me estaban diciendo que esperaban o lo que tenían como pensado que podíamos ver hoy era justamente un poco, ¿no? Desde mi expertise, toda esta parte de los grupos o de armas. Digamos que sí vamos a hablar de armas, pero no tanto de eso. Lo que sí es que, pues todo el mundo sabemos, ¿no? Toda esta parte de la luz del mundo que se hizo ahorita como en las últimas semanas, derivado a lo que encontraron en Michoacán, ¿no? O sea, este grupo que de repente armado, pero estamos hablando de que es un grupo al final, pues religioso, que no tendría por qué tener un grupo armado, ¿no? O no por qué tener como un campo que parece de capacitación militar. En realidad, esta no es la primera vez que sucede. Bueno, en México por lo menos probablemente sí, pero no en el mundo. Han habido varios grupos sectarios que han tenido este tipo de capacitaciones o de guardias armadas porque sus objetivos han sido muy claros. En este caso vamos a ver qué tan claros o no han sido. Entonces, para ver este tema, pues primero hablemos qué es la luz del mundo, ¿no? Un poco de la historia de la iglesia. Esta iglesia ya tiene un rato que se conformó. De hecho, empieza justo cuando está toda la historia de las guerras cristeras aquí en México y es por parte del presidente Plutarco Elías Calles quien recibe el apoyo de esta congregación. Nace hace más de 90 años. Actualmente está en cerca de 58 naciones y se tiene un registro aproximado de más de 5 millones de feligreses alrededor del mundo. Les voy a ir contando una serie de datos que quiero que se queden como pensando en ellos porque al final nos va a ayudar a entender un poco esta conformación. Dentro de ellos es que entre sus dogmas tienen que el hijo del fundador, Samuel Joaquín Flores, nació muerto. Su padre es quien le infunde la vida y esto lo presenta hacia la iglesia y hacia los demás como superior al resto de los seres humanos, ¿no? Los apóstoles de esta iglesia descienden de forma consanguínea del primer líder, es decir, el primero que abre la iglesia es Eusebio, posteriormente Joaquín y ahora Nazón, quien es acusado de abuso sexual a menores y que pues ahorita está pagando una condena en Estados Unidos. Es una iglesia que si bien trae dogmas que tienen que ver, ¿no? con el cristianismo y toda esta parte, pues tenemos en realidad una historia en la que los líderes se llaman a ellos mismos los apóstoles de la iglesia, ¿no? Los llamados de Dios, que tienen como que esta serie de atribuciones, em, digamos, superiores al ser humano, ¿no? Nazón Joaquín García nació en Guadalajara. Y bueno, la historia de la iglesia cuenta que él tuvo una epifanía en la que Jesucristo le dijo, tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo y esta será tu bendición. Por eso, él se cree, ¿no? Y así lo hace creer también ante los feligreses, pues el que va a seguir con esta tradición que ya viene desde su familia. O sea, es un tema consanguíneo este poder, ¿no? Se establece en la ciudad de Guadalajara, en la capital del estado de Jalisco, donde empieza esta misión de restauración de la iglesia auténtica de Jesucristo. Tiene un control absoluto de la iglesia que, pues, a veces puede confundirse un poco con que ser si evangélico o pentecostal, o sea, no es muy, ¿no? En este tema religioso hacia dónde están estas creencias, pero al final, ¿no? Es como un estereotipo de la iglesia evangélica. Ahora, él es el apóstol de Jesucristo, como antes lo fue su padre.
Samuel Joaquín Flores fue el primero, Eusebio Joaquín González fue el segundo, y actualmente está puesto bajo custodia federal en California, donde cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión, tras declararse culpable en el 2022 de cargos a nivel estatal por abusar sexualmente de 3 niñas. De hecho, en septiembre de este año se acaba de proclamar inocente. Vamos a ver qué dice su sentencia, ¿no? En lo que resta. Enfrenta 6 cargos, dentro de ellos delinquir, tráfico sexual y podría ser condenado a cadena perpetua. Además, dentro, ¿no?, de toda esta investigación de la iglesia, pues también hay varios temas que tienen que ver con de dónde están los recursos y cómo se hacen los recursos de la iglesia. Justamente como les comentaba, el pasado 24 de septiembre, Joaquín se declaró no culpable de los cargos, en los cuales incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. Lo que quiere es evitar ser condenado a cadena perpetua. Ahora, ¿de qué son estos cargos? Pues bueno, Joaquín es acusado de abuso sexual contra menores, están siendo investigados también en México y Estados Unidos, presuntos asuntos de lavado de dinero y evasión fiscal. Han habido varios giros internacionales sospechosos en las transacciones, algunas cosas que no han sido declarados ante el fisco, bienes de lujo, bienes de lujo que han sido comprados a muy bajo costo, incluyendo muchas propiedades. Quien es una de las que está demandando se llama Xóchitl Martín y ella asegura, dentro de las declaraciones que ha hecho, que ella fue obligada por el líder a pasar dinero de contrabando, ¿no? Lo que hacía era contrabandar efectivo de Guadalajara hacia el Centro Cultural Berea, que está en Estados Unidos, y dicen que le daban hasta cerca de $5,000 cada vez, que le exigían que ocultara en el cuerpo o en alguna bolsa para llevarla de contrabando a Guadalajara. Xochitl empieza muy chica en esta iglesia, de hecho es llevada por su madre y hay una situación ahí también, ¿no? No muy, muy complicada también de llevar porque a los 12 años, cuando ya estaba lo suficientemente entrenada, fue llevada a una reunión en la Casa de la Luz del Mundo y se dice que, o por lo menos en las declaraciones, es que ella realizó ciertos bailes para el apóstol y lo que decía la iglesia era que ciertos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento describen el harén de las esposas y concubinas del rey Salomón. Esto para justificar su actuación y para demostrar que pues el apóstol es un siervo de Dios y que obviamente es incapaz de pecar. La fiscalía de California acusó a Nason Merari por tráfico de personas, por producción de pornografía infantil y violación de menores, entre otros delitos. Y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Al final, porque se asegura más o menos que hay 3 víctimas por lo menos entre el 2017 y 2018 que cuando eran adolescentes pues se vieron obligadas a llevar este tipo de actos, además de que realizar, ¿no?, actos sexuales frente a cámaras. Ahora, ¿qué es lo que pasa también dentro de estas investigaciones? Pues hay una serie de recaudación fiscal que empieza a hacer y que ahorita también la UIF está detectando de ver de dónde viene o cómo está todo el tema de dinero. Se jacta la luz del mundo cerca de tener de más de 15,000 templos y 5 millones de fieles en 58 países. El censo en el 2010 más o menos se registraron 188,326 personas como sus seguidores. Y todos los designados, todos los términos que tienen estas organizaciones o todo lo que se ha ahorita visto en las investigaciones por las declaraciones de gente, que algunos están en anonimato y otros sí han dado la voz, es que justamente, pues dentro de toda esta masa y dentro de toda esta ideología, lo que se les pedía como feligreses para dar la buena fe era que dieran a costos muy bajos propiedades de todo tipo, ¿no? Desde casas, terrenos y demás, que se supone que a partir de ahí, pues empieza a ser la iglesia de una serie de propiedades y pues por eso, ¿no?, las cantidades que ellos tienen. Además que la mayoría de las transacciones que hacían, por ejemplo, los bautizos, todo este tema de Eucaristías y demás, siempre lo pedían en efectivo. Es una masa de dinero muy importante que además después le invierten en muchos desarrollos inmobiliarios. Eh,
El caso, pues hay muchas personas involucradas, hay propiedades que ya fueron cedidas a la iglesia y la UIF presentó pues cerca de 5 denuncias contra la luz del mundo para investigar posibles movimientos financieros inusuales. De hecho, se dice que el templo principal que está en Los Ángeles, a sus alrededores hay por lo menos 12 viviendas valuadas en más de 9 millones de dólares, que hasta el momento ha ocupado Nazón, sus hermanos y su círculo más cercano. También hay un templo atrás de este edificio de 3 pisos, valuado en 1.400.000 dólares, donde ha funcionado como la sede de Berea Visión, que es una asociación de fines de lucro que la funda en 2009. Y así, una serie de valores y de propiedades que están pues en todos los estados que son parte. De hecho, en México, las autoridades han identificado cerca de 51 inmuebles solamente entre el 2004 y el 2018 que se hicieron parte de esta iglesia. Los fieles, por ejemplo, se les exige que hagan donaciones de 3 tipos, ¿no? El 10% de sus ingresos, que van a ir para el diezmo, una ofrenda especial semanal al apóstol y una contribución para el mantenimiento del templo local. Son obligados además a comprar libros, velos, vestimentas para los servicios religiosos y casi todo esto lo piden que sea en efectivo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad hizo una investigación periodística y justamente, ¿no? Encuentra que pues hay registros públicos de 6 estados de Estados Unidos con 35 inmuebles que han disfrutado tanto Nazón y su familia y como les comentaba, ¿no? O sea, cerca de 51 inmuebles solamente entre el 2004 y el 2018 solamente aquí en México. Entonces, ¿qué pasa también además de esto? Si recuerdan al inicio les dije que quien les da, digamos, el visto bueno fue un presidente. Pues estos lazos con la política no han sido solamente de una vez. En realidad, bueno, aquí antes de entrar a esa parte de la política, hay 33 nuevos templos y en los países en donde están en Colombia, Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Estados Unidos y pues aquí en México en una serie de estados tenemos. O sea, de hecho justo todo lo que está en azul es donde hay iglesias alrededor del mundo. Lo que les comentaba de la política es que esta iglesia ha estado muy vinculada con la política desde sus inicios. No precisamente con un gobierno obviamente en particular, por supuesto todo empieza con el PRI cuando pues el PRI no duró tantos años en el poder, pero actualmente pues no es nada más el partido, lo que les interesa es mantener estos vínculos políticos. Incluso el año pasado García voló a El Salvador para poner la primer piedra de la ciudad del mundo, un inmenso desarrollo inmobiliario. Este acto lo comparte directamente con el presidente Nayib Bukele y de hecho 4 años antes de esto su papá también recibió en El Salvador el de hijo distinguidísimo de la capital, ¿no? Este nombramiento. Su padre, bueno, él recibe el nombramiento de hijo distinguidísimo y su padre, unos años antes, el de noble amigo de El Salvador. Aquí en México, tampoco obviamente no nos quedamos atrás. Hay cargos públicos de políticos que abiertamente han dicho que pertenecen a la luz del mundo. No es ilegal, a menos que sean registrados como ministros de cultos, ¿no? Por la parte de la Constitución. Y se dice que al menos hay 2 mujeres que fueron electas a mediados de este año como jueces en Jalisco. Ahorita de los que son públicos, pues es en el partido de Morena, que bueno, sabemos que Morena realmente está casi toda la parte política, ¿no? Metida en el partido. Ahora, ¿qué es lo que detona todo este tema? Pues que justamente en Michoacán se avisa, ¿no? De que la población en realidad empieza a avisar que hay un campo ahí que parece de entrenamiento y pues con todo lo que tuvimos los antecedentes del campo Izazaga y demás, pues llama la atención de las autoridades, van a la propiedad y lo que descubren es de 38 hombres, dentro de ellos estadounidenses, con una serie de armas que son también incautadas, armas cortas, 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos, navajas, equipo táctico, comunicaciones y vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Por falta de un buen debido proceso, pues son liberados estos 38. La presidenta dice que va a llevar investigaciones al respecto, pero pues obviamente por la falta del debido proceso tienen que liberarlos. Se supone que este grupo paramilitar que tiene la luz del mundo ha sido identificado como Yasser o son nombrados como Yasser, que Yasser significa Dios nos protegerá.
Como les dije, pues la iglesia tiene seguidores, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Y pues actualmente esta investigación ha quedado solamente ahí, ¿no? Públicamente por lo menos no se ha dicho nada más. Pero ¿qué es lo que pasa en México? En México como tal, excepto por este nuevo nombramiento que hace Trump, pues no hemos tenido, ¿no? Un grupo que por lo menos se diga, o por lo menos no tan públicamente, que tenemos un grupo terrorista. Pero tenemos antecedentes donde en realidad sí hemos tenido atentados terroristas, no tanto con eh, grupos sectarios, pero sí con ecoterroristas. No sé si recuerdan el ITS, que a partir del 2011 empieza a hacer una serie de atentados, sobre todo en el metro y demás. El grupo se llama Individualidades Tendiendo a lo Salvaje, que de hecho todas sus actividades empiezan a tener eco sobre América Latina, no nada más en México. Hubo la muerte de dos investigadores que ellos mismos declaran, ¿no? Este atentado como suyo, bombas a profesores universitarios a lo largo de la República, una de ellas en el TEC de Monterrey y en la UAP y demás, y su ideología es ir en contra del desarrollo y la tecnología. Este grupo ya no está operando, por lo menos no tan activamente. Incluso algunos de los atentados posteriores se los adjudica el gobierno, pero no se los adjudican ellos mismos. Pero sí tuvimos esta serie de atentados en bombas y demás a lo largo de los años, sobre todo en el Estado de México, en el metro, en el suburbano. Noticias que en realidad no fueron tan vistas o fueron tal vez no tan, no, primera plana en la Ciudad de México, ni en general. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vemos el grupo, ¿no? El de la luz del mundo, pues fuera de la incautación de las armas y de ver estas capacitaciones que suenan raras, no han habido atentados, por lo menos no que se adjudiquen ellos, y no han habido algo que nos llame la atención como para decir que es un grupo terrorista per se o un grupo sectario. Pero sí tienen muchas llamadas de atención que más bien las autoridades tienen que darle seguimiento, ¿no? Desde el grupo que está conformado por un grupo paramilitar que dentro de sus ideologías es salvar, porque ellos se identifican como miembros de la luz del mundo y dicen que se encontraban entrenando para el fin del mundo, para el apocalipsis. Entonces, tendríamos que darle, por supuesto, un seguimiento a este grupo para ver qué puede pasar, porque les voy a poner unos ejemplos que han pasado en otras partes del mundo, muy similares, que nos puede dar tal vez, ¿no? Esta idea de algo ahí puede que se pueda empezar a gestar. No ha habido todavía, pero definitivamente sería un error en la seguridad no darle un seguimiento, independientemente de las demás acusaciones que ya tiene el propio líder, pero al grupo por completo. En Estados Unidos, por ejemplo, estaba una agrupación que se llamaba The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord. ¿Ellos quién eran? Pues bueno, este grupo fue fundado por el ministro James Ellison en 1979 en Missouri y lo que hacen es comprar inicialmente 20 hectáreas junto al lago Bull Shoals. Esta organización era de corte militar, estaba en el norte de Arkansas y era un movimiento patriótico cristiano americano. Los creyentes de esta ideología lo que promovían era la hostilidad contra cualquier forma de gobierno por encima del nivel del condado, vilipendiaban a los judíos y no blancos y les llamaban los hijos de Satán. Obviamente estamos hablando de estos grupos extremistas americanos, antisemitas y que creen en la supremacía blanca. Missouri fue elegido especialmente por las características raciales de la gente que vive ahí, ¿no? Al tener una demografía en su mayoría de gente blanca y además ser un terreno sumamente aislado y rural, que pues hacía que el monitoreo por parte de los agentes de la ley sea mucho más difícil y además como se encontraba situado entre la frontera de dos estados, pues también complicaba las responsabilidades jurisdiccionales. ¿Qué es lo que pasa en esta granja? Por supuesto, había un seguimiento, ¿no? de esta organización por parte de las autoridades americanas. Ya sospechaban, ¿no? Como que había algo raro. Tenía más de 100 miembros activos para 1982
Y entre 1976 y 1985 se vieron envueltos en una serie de actividades como adquisición de armas, falsificación, incendio, robo, homicidios, incluso amenazas terroristas. Aunque no habían encontrado nada, ¿no? En especial que pues ellos pudieran tomar como sospechoso y tomar algún tipo de acción, porque también esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa acá en México? Pues sí, se llega al rancho, se hacen estas incautaciones, pero sin la orden de vida. Acá en este caso simplemente los tenían monitoreados y no habían hecho nada porque no había nada que les diera la razón para entrar. ¿Qué es lo que pasa? De repente hay un enfrentamiento. El FBI con la Oficina del Alcohol, el Tabaco y Armas de Fuego deciden entrar al recinto. Este enfrentamiento duró cerca de 3 días. Como les dije, si bien era una organización que tenía una ideología cristiana, mesiánica y demás, tenían entrenamiento militar. Por eso no fue tan fácil entrar. Y una vez que entraron, participaron más de 300 agentes. En el lugar se dio la incautación de armas y municiones, explosivos, oro y 30 galones de cianuro de potasio. ¿Qué es lo que pretendía la agrupación? Una vez que ya la detienen, empiezan a ver sus planes, pues lo que querían era envenenar el suministro de agua de varias ciudades con el fin de acelerar la llegada del segundo Mesías. En los grupos sectarios es muy común que haya este tipo de acciones porque siempre dentro de la ideología es matar a la población para que llegue el Mesías mucho más rápido. ¿Qué población? Aquella que no comulga con los ideales o con las características propias de la organización. En este caso, como les decía, es una organización supremacista blanca, por supuesto, eran matar a la demás población. Por eso, ellos se instalan al lado del lago Bull Shoals porque lo que querían era envenenar, ¿no? Los mantos acuíferos. De hecho, decían que incluso si ellos tomaban agua como ellos eran los elegidos, no iban a fallecer. Tenemos otra agrupación, también por parte de Estados Unidos. Seguramente esta a lo mejor si la han escuchado más, de Osho. La asociación se llama Bhawan Sri Shrakneshi. Es una asociación que justamente en los 70s y 80s, con toda esta ideología hippie y de paz y demás, se vuelve muy famosa porque incluso en sus reuniones anuales vienen millones de feligreses a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Bhawan Sri Rajneesh, mejor conocido como Osho, fue un gurú que buscaba crear la comuna de Rajneeshpuram, bajo una doctrina que mezclaba elementos de religiones orientales, misticismo, filosofía occidental, técnicas de psicoterapia y meditación. Él migra de la India a Estados Unidos y se asienta en Antelope, donde consiguió crear una ciudad de más de 7,000 habitantes. Llegó a tal grado, ¿no? Y a tal poder de difusión y de recursos económicos que dentro de esta ciudad tenía cuerpo de bomberos, tenía restaurantes, centros comerciales, transporte público, incluso su propio aeropuerto. De hecho, se hace muy famoso porque dentro de sus alegorías para, digamos, protestar contra el capitalismo era llegar en su Rolls Royce. Por supuesto, él, de todas las donaciones y demás que tenía de sus seguidores, pues tenía una cantidad de dinero bastante considerable que le permitía tener este tipo de lujos que para él, ¿no? Y lo hacía llamar así como una burla hacia el capitalismo que él pudiera llegar en este tipo de lujos. ¿Qué es lo que pasa? Esta organización, digamos que tiene una serie de cosas entre lo político, armas de destrucción masiva y una ideología sectaria bastante interesante. Lo que ellos querían era seguirse expandiendo. Y entonces necesitaban tener el control político del condado de Huasco para poderse seguir expandiendo. Ya lo habían intentado, ya les habían dicho que no. Y entonces la única manera era que necesitaban conseguir 2 de los 3 asientos de la corte del condado, así como la oficina del sheriff, para poder lograr seguir esta expansión. Por supuesto, hubo mucho tema de la sociedad civil que se empezó a quejar en Oregon y por eso empezaron a tener ellos como estas negativas de que se pudieran seguir expandiendo. Entonces, debido a que su primer intento de inflar el censo electoral falló, perdón, ellos intentaban que más gente llegara a sentarse ante y pudiera votar, pero en las elecciones les dijeron que no, que solamente podían votar la gente que realmente vivía ahí. Entonces,
lo que hacen es sacar el plan B. ¿Cuál era el plan B? Era incapacitar a la población votante de Dales, que era el condado que sabían que si ellos ganaban, podían llegar a tener estas tres asientos de la corte y a ganar la oficina del sheriff. Dales era justo el condado que necesitaba ganar, pero sabían que la población de Dales no iba a votar por ellos. Y entonces lo que hacen es que ellos tenían un desarrollo de, entre otras cosas, de algunos agentes biológicos. Dentro de ella, la Salmonella Enterica trifidium o la salmonela que produce salmonelosis. Lo que hacen es envenenar 8 restaurantes de ensaladas. Lo que ellos buscaban no era que la gente falleciera, era que la gente enfermara y no llegara a las votaciones y entonces ellos pudieran ganar por esta falta de votos. Cosa que no pasa, pero sí, lo que sí resulta de esta intoxicación es que 751 personas enfermaron de salmonelosis, 45 de ellos fueron hospitalizados. Por supuesto, por el número de gente que estuvo enferma, pues llama la atención de las autoridades americanas e inicialmente no dan con qué fue lo que pasó. ¿No? Pensaron que simplemente esa cadena, bueno, no fue una cadena, pero en esa zona de restaurantes había llegado un producto de importación que había estado contaminado y por eso, ¿no? La gente enfermó nada más en esa zona y pasó desapercibido. Y en realidad este atentado hubiera pasado desapercibido si no es porque unos meses después, tres de los integrantes de este grupo se pasan un alto, la policía lo sigue y empieza una persecución. Empieza una persecución porque aunque solamente su falta civil fue saltarse un alto, ellos traían en la cajuela todas las instrucciones de las barras de ensaladas que iban a ser infectadas, quiénes iban a infectarlas, el nombre de las personas, o sea, toda la planeación de esto, ellos lo traían en la cajuela del carro. Obviamente la policía cuando empieza a ver esta persecución que no les hace sentido porque ellos solamente los habían parado por pasarse un alto, pues es que los paran y descubren en la cajuela pues todo esto que llevaron a cabo. Si no, hubiera pasado totalmente desapercibido. En realidad, pues Osho sale impune de este ataque que hace de salmonelosis, solamente fue declarado culpable de infringir las leyes de migración, condenado a una multa de más de $400,000 y además fue deportado a Estados Unidos. Hasta la fecha siguen habiendo algunos grupos que siguen, ¿no? Con esta ideología espiritual del maestro Osho. Hay algunas sectas a lo largo del mundo, ya no es tan grande como antes, pero pues el hecho de haber sido deportado es lo que pues rompe, ¿no? Con esta célula o con la fuerza que tenía esta célula. Y otro de los ejemplos también muy similares, lo tenemos en Japón, con la secta Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo es una de las sectas, desde mi punto de vista, mejor organizada, mejor elaborada, y que ojalá jamás volvamos a tener una de estas, porque si logran su cometido, estaremos metidos en grandes problemas. Aum Shinrikyo, o la Verdad Suprema, es un culto japonés que combina el budismo, el hinduismo, y también ya hasta cierto punto, Shoko Asahara, que es el líder, toma algunas cuestiones católicas. ¿Qué es lo que pasa? Shoko Asahara tenía un doctorado en microbiología y biología celular. Este grupo nace como un grupo de yoga después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa queda devastada tanto física, económica como emocionalmente, ¿no? Al ver las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki. Estamos hablando también de una sociedad que por sus propias características es una sociedad que promueve mucho el individualismo, que no es como, por ejemplo, acá en América Latina, que estamos acostumbrados a tener grandes familias, ¿no? A tener como que este cobijo. Ellos son mucho más individuales, ¿no? Son familias muy pequeñas. Y todo empezaba porque tú un día llegabas a la clase de yoga, te parecía muy bien y seguías regresando. Bueno, las sectas tienen una particularidad a diferencia de los grupos religiosos.
los grupos religiosos de las grandes religiones del mundo, ¿no? El catolicismo, el hinduismo, el budismo, pues cualquiera puede entrar, ¿no? Cualquiera puede llegar a la iglesia y comenzar a tener y comulgar cualquiera que sean las ideologías de cada una de estas grandes religiones. Las sectas son mucho más selectivas, en el sentido de que no cualquiera puede ser parte y tienes que pasar una serie de pues pruebas o cumplir con una serie de cosas para que puedan aceptarte dentro de ellas. Y no fue diferente, por ejemplo, a Mushin Rinkyo. ¿Qué es lo que pasa? Que él empieza, ¿no? A tener estas clases de yoga en donde además se tomaba fotos con el Dalai Lama, ¿no? Era toda un personaje que promovía esta ideología. Entonces, ellos estudiaban muy bien a la gente que iba a entrar a esta organización. Número uno, llegabas a tu clase de yoga y empezabas a construir una serie de amistades que no ibas a tener o que no eran similares fuera de esa clase, ¿no? Empezaban como con esta hermandad, con este apoyo mutuo, cosa que por supuesto la gente no encontraba ni en sus casas ni encontraba en sus trabajos, por las propias características de la sociedad japonesa. Y entonces llegaba un momento en donde cuando ya te estudiaban y les interesaba tu perfil, porque Shoko Asahara reclutaba gente que tuviera alguna de tres características, o un puesto importante, ya sea en política o empresarial, o que tuviera una buena situación económica, o que tuviera conocimientos en alguna rama, pero que tuviera una gran especialidad. Médicos en química, farmacobiología y demás. Entonces imaginen, ¿no? En esta sociedad tan segregada, que de repente encontrabas un lugar en donde ya tenías otras amistades, en donde te sentías por primera vez parte de algo, y un día cuando llegabas a tu clase te cerraban la puerta y no te dejaban pasar. Obviamente la primera pregunta era, ¿qué está pasando, no? O sea, yo quiero entrar, vengo a mi clase normal, ¿por qué no puedo pasar? Y así empezaba el reclutamiento, ¿no? Tenías que pasar una serie de pruebas. Eh, la primera era eso, que la gente, pues a lo mejor algunos desistían, pero eventualmente regresaban. Y entonces ya cuando regresaban y cuando les decían, ok, vas a volver a entrar, vas a volver a venir aquí, porque incluso algunos tenían pareja dentro de esta organización, pero solo las podían ver cuando iban a este tipo de clases. Les pedían algo a cambio, ¿no? Les empezaban a pedir cosas, obviamente todo era gradual para poderlos ir conectando y totalmente era un tipo de reclutamiento que después se volvía además en un tema ya también de captación física, mental y emocional y demás. El primer paso era ese, ¿no? Que de repente no te dejaban pasar. Después, para que pudieras pasar, te pedían una comisión como pues a lo mejor dar tu carro, dar alguna propiedad, que nos pudiera parecer, ¿no? Sumamente irrisorio. O sea, ¿cómo es posible que tú vas a, por ir a una clase, ser capaz de dar tus bienes? Pues no lo vemos tan alejado, ¿no? Ahorita las incautaciones que se están haciendo de la luz del mundo y las investigaciones que se están haciendo, sabemos que hay propiedades que fueron vendidas en 10,000 pesos cuando la propiedad valía más de 4 millones y que los feligreses dieron, ¿no? A voluntad a la iglesia. ¿Cuál era el paso número dos? Una vez que ya estaba la gente convencida de que no se quería salir del grupo, pasaba algún otro reto, ¿no? Desde que ya no los volvieran a dejar entrar, que los obligaran a terminar relaciones, o sea, había gente que incluso tenía relaciones de pareja, incluso aunque fuera de la misma organización, tenían esposas e hijos. Y el siguiente punto era que los obligaban a vivir en las comunas, comunas que ellos se fueron haciendo de las casas de los mismos feligreses que fueron donando. Y entonces el siguiente paso era que ya no podías regresar a tu casa, solamente podías salir a trabajar, siempre y cuando tu trabajo pues tuvieras que estar. Por ejemplo, una persona que estuviera en el ejército, tuvieron gente del ejército, tuvieron gente que estaba en la política, en el Senado y demás. Obviamente no podían cooptarlos y tenerlos todo el tiempo ahí, tenían que salir a trabajar. Aquellos que no era necesario que trabajaran, empezaron a trabajar en la comuna. La comuna tenía su propia moneda, tenía su propio sistema de cambio. Era toda una organización y todo un estado dentro del mismo Japón. Y así iban siendo una serie
de pruebas y demás, que una de las últimas habían varias, pero una de ellas era que si tú de verdad querías demostrar que eras un fiel servidor de Shoko Asahara, que de verdad estabas puesto en alma y cuerpo en la organización, tenías que pasar por ella. Una de esas pruebas era ser encerrado en una caja que solamente podías estar parado, no podías acostarte, era una caja en vertical, 3 días solamente con agujeros para que pudieras respirar y todo lo que podías comer o tomar era lo que tú mismo desecharas. Por supuesto, una persona que sale después de 3 días de ese encierro, perdiendo toda la noción del tiempo y todo lo que implica, pues está ya sumamente cooptado, ¿no? Difícilmente le va a decir que no algo a la organización. Ya dejaste tus propiedades, ya dejaste tus carros, ya dejaste a tu familia y pasas por este proceso, difícilmente vas a decir que no. Como les comenté, habían 3 puntos principales que buscaba esta organización. Gente con puestos políticos empresariales importantes, con dinero o con conocimiento. ¿Por qué era importante el conocimiento? Porque la secta no solamente desarrolló Anthrax, desarrolló toxina botulínica, desarrolló fiebre Q amarilla y también se fue por los agentes químicos porque los biológicos no les dieron los resultados que buscaban con armas químicas. De hecho, tuvo varios atentados no solamente a la población de Japón, contra bases navales americanas, tuvieron algunos atentados de ciberataques en Yokohama y Yokoshura, en el casamiento del príncipe de la corona japonesa, hasta que en 1995, bueno, 2 años antes, en el 93, inicia su programa de armas químicas y el 95 es que hace los atentados en el metro de Tokio. No fallece mucha gente, en realidad no fallece gente, pero obviamente el shock que provoca, ¿no? Por supuesto, que en, que en Tokio, en el tren, en una de las estaciones principales, es como si aquí en Tacubaya a las 3 de la tarde, ¿no? Pusiéramos bolsas de sarín, el estrés y el terror que provoca en la sociedad es suficiente sin tener que tener un solo deceso. Eventualmente Shoko Asahara pues radicaliza su discurso, fue nombrado el moderno Buda y después de haber sido atrapado es ejecutado por la horca el 6 de julio del 2018 en un centro de detención en Tokio. ¿A qué voy con todo esto? A que este tipo de organizaciones suelen llegar a tener este tipo al final, ¿no? De volverse tan radicales. Y todo lo que llevan a cabo con los feligreses que van jugando con su fe y con una serie de factores, porque pues podremos hablar en particularidades, pues puede desatar, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, si bien la Luz del Mundo no pudiera llegar a ser catalogada como un grupo terrorista, ¿no? Y entrar en estos temas, porque también hay que entender que no todo lo que causa terror es terrorismo y no porque utilicen técnicas terroristas significa que son terroristas. Pero definitivamente no es algo que podemos dejar desatender y que las autoridades tendrían que darle un seguimiento puntual. Porque si se dan cuenta en estos 3 casos que les puse, son muy particulares y son muy similares, no solamente la manera de recaudación, el tipo de gente que es parte y cómo se van haciendo también de estos recursos económicos, que además es después súper complicado para organizaciones como la UIF y demás hacer, ¿no? Este corte económico, porque el corte pues viene a raíz, o más bien, este dinero viene a raíz de los feligreses. No es que estén haciendo, ¿no? Otro tipo de actividades. El corte más bien viene que quitar a los feligreses y que dejen de creer y obligarlos a que no donen, pues está mucho más complicado. Hasta aquí yo lo dejo sobre la mesa para que tengamos unos 10 minutitos para platicar o preguntar. No sé quién quiera, bueno, voy a checar el chat en lo que si alguien... También adelante, colegas, pueden aperturar su micrófono sin ningún problema, en este espacio. Gracias. Dime, Pepe. Muy buenas noches, maestra. Buenas noches a todos. Me gustaría, estamos aquí en la plática
tres ejemplos, algunos ejemplos acerca de radicalismo, las tendencias y enfocamos algo acerca de los métodos o los enfoques que ellos tenían para poder llevar a cabo el reclutamiento. Durante la semana vamos a abordar precisamente las cuestiones de captación de menores. De hecho, está enfocado a la actividad que tenemos para finalizar. Tenemos también, estamos abordando la cuestión de tecnología psicocriminal. Supongo que vamos a ver algunos temas más adelante, cognitiva. Platicamos, se me vino a la mente ahorita la cuestión de cuando los metían a la caja para producirles este castigo, esta inducción, y saliendo, pues como usted bien lo comenta, ya tenemos una persona completamente radicalizada hacia una ideología y completamente coactada o ya hecha parte de la organización. Vamos a ver más adelante algunos mecanismos o métodos de reclutamiento específico para poder llevar a cabo el trabajo que está enfocado hacia las FARC. En el módulo 5, me parece, la doctora Yuriria es la que va a hablar un poco de estos radicalismos, de cooptación, del perfil también. No sé si como tal lo que tú mencionas, pero seguramente sí se irá dando a lo largo de los demás módulos algo por el estilo. Yo lo que aquí también quería denotar es que justamente este tipo de grupos sectarios, en específicos sectarios, porque sabemos que grupos terroristas hay diversos, pero los grupos sectarios suelen llegar a tener este tipo de radicalización y adoctrinamiento, lo que hace también sumamente complicado, ¿no? Después que la gente pues se le quite este velo, porque además juegan con la fe. Y eso lo hace sumamente más peligroso. De hecho, de los grupos terroristas que suelen ser mucho más radicales, que han utilizado armas de destrucción masiva y que suelen tener estas ideas de apocalipsis y de acabar con el mundo, son justamente los sectarios y los ecoterroristas. No recuerdo ahorita el porcentaje, pero me parece que entre los ecoterroristas y los ambientalistas que tienen que ver con un tema en específico, como los abortistas y demás, pues llegan a tener los eventos más de cerca del 80% más radicales con el tipo de uso de este tipo de armas. Suelen ser estos. Y vuelvo a lo mismo, o sea, el adoctrinamiento es muy importante porque el adoctrinamiento no se da de la noche a la mañana. No es de que lleguen a la iglesia, dan el diezmo y ya creen todo, pero los envuelve tanto la ideología, los envuelve tanto, porque además es gente, y hay que decir, o sea, es gente que está capacitada para jugar con la psique, ¿no? De las personas y que son sumamente efectivos. Todos estos coach de vida que de repente reclutan son sumamente efectivos su discurso y termina convenciendo a la población. Y si eso le sumas que es una población económicamente que no tiene ciertos recursos, que ha estado limitado y que encima ha tenido un tema, ¿no? De vacío de poder por falta del Estado, que no le ha proveído de lo que realmente el Estado tiene, en relaciones internacionales decimos algo, los vacíos de poder nunca quedan vacíos, siempre son llenados por alguien más. Y en y si le sumamos, ¿no? A esta dinámica internacional ahora de la sociedad, que estamos cada vez más conectados, pero cada vez más lejos, pues se vuelve un foco, ¿no? Para este tipo de grupos. Colegas, en lo que siguen las demás preguntas, nada más recordemos que este espacio es totalmente diferente a la certificación que se está llevando a cabo hoy en día. No obstante, en efecto, parte de lo que está comentando la maestra Yorelvi, que está muy vinculado a temas de los 4 pilares de transformación humana, en el análisis de este delito, que es la captación, el reclutamiento, la cooptación y la incubación, es parte del tercer módulo de la certificación. Entonces es muy importante un poquito diferenciar y también poner mucha atención porque forma parte de estrategias preventivas, reactivas y prospectivas que se pueden hacer en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Pero adelante alguien más que quiera participar con alguna duda o comentario, aprovechando la maestra. Aquí en la Sí, pregunta maestra. de María del Carmen, es diferente el grupo Jamás desde su constitución, porque ellos no son un grupo sectario ni como tal religioso. Acá estamos hablando más de un tema, bueno, sí de indicios religiosos, por supuesto, ¿no? Desde la formación de Israel,
pero esto es más un tema que va hacia lo político. ¿Cuál es el tema de las agendas o cuál debería ser el tema de las agendas de inteligencia y contrainteligencia de cualquier estado? El dar seguimiento a este tipo de grupos porque tienden a la radicalización y que eventualmente pudieran llegar a tener este tipo de atentados. Porque al final, este adoctrinamiento que tienen hacia la gente llega a tal grado que la gente está dispuesta a dar su vida por la ideología y por lograr el objetivo. De hecho, si recuerdan al inicio de la presentación les dije, les voy a dar una serie de datos que espero tengan, ¿no? En mente. Uno de ellos es, esta iglesia se funda porque se dice, ¿no? Que Samuel Joaquín nace muerto y su padre le infunde vida. Y esto lo hace superior a los seres humanos. Y entonces todos los apóstoles van a seguir saliendo de una descendencia consanguínea, porque ellos están llamados a la voluntad de Dios. Digo, creo que eso nos dice mucho, ¿no? De cómo empieza esta formación ideológica. Dime, Otón. Hola, un gusto saludarte. Igualmente. Finalmente, todo proceso de adoctrinamiento o indoctrinamiento se basa en una programación cognitiva, que es la cesión de la individualidad por falta de pensamiento crítico y metodológico, que te lleva a trastocar tu integridad personal a efecto de cumplir con una voluntad de obnubilación y dogmatismo. Es la naturaleza, está escrito por los anales de la historia, y la venta, pues es una venta a futuro, siempre, siempre, ¿no? Y metafísica, no más allá de lo físico. Entonces, yo siempre tengo un cuestionamiento en esa parte y le digo a todos los que tienen esos conceptos. Yo tengo varios amigos que pertenecen a la luz del mundo, conozco varios políticos en México que pertenecen a la luz del mundo y pues tienen entre esa epifanía y ese concepto de masa y control, porque también debemos comprender que una masa electoral a nivel mundial de 5 millones de personas, mayormente radicada aquí en México, pues representa un peso político, económico y social, ¿no? Y entonces esas causas finalmente pues controlan parte de nuestros procesos mentales y pues se basan en el ataque al sistema reptiliano, que es el del temor, y al sistema límbico, que es la conexión con Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Van generando ciertas estructuras como la que tú comentas, que es la epifanía de revivir, ¿no? Como Lázaro revivió en su momento. Y bajo esa epifanía, todos ellos tienen una naturaleza mística especial. Todos ellos, antes de la elección de Nazón, tuvieron epifanías en todas las partes del mundo, sueños premonitorios. Ellos mismos hablan de procesos de conexión con Dios, que llegó el hermano, el ministro tal, a una ciudad lejana que no había internet ni conexión, y le comentó el hermano tal que ya la población que estaba convertida sabía que Nazón iba a ser el elegido. Entonces, ese indoctrinamiento proclive a la obnubilación, que es determinadamente a ceder toda tu capacidad cognitiva a un tercero, pues te lleva a una definición estructural mental muy simple de poder modificar y llevar a donde tú quieras. Entonces, la realidad sigue siendo un grave problema de securización, la defensa cognitiva. Entonces, la realidad, las autoridades, la inteligencia y la contrainteligencia tiene que empezar a evaluar esos contextos en los diferentes entornos o dominios, ¿no? El terrestre, aéreo, ciberespacial, marítimo, de esa capacidad de convertibilidad. Entonces, gran parte del contexto de estos miembros proclives a ser convertidos y luego radicalizados, dista en una base de ignorancia individual y colectiva, que deciden para la obtención de un beneficio a futuro, ceder su propia causa y su propia naturalidad. Entonces, es ahí donde raya el proceso y también se mezcla con la otra parte de controles cognitivos, de narrativas económicas, políticas y gubernamentales. Y finalmente, pues como decía algún sabio filósofo, no lobo hombre que hace presa del hombre mismo, ¿no? Entonces, es una naturaleza que la agrupación de seres humanos empoderado a un único liderazgo mesiánico, pues diste de muchos sesgos cognitivos que manipulan a los demás a través de sus propios sesgos cognitivos.
Entonces, es una estructura indeleble que debemos comprender porque efectivamente el yihad pasó de un proceso de dogma y de fe a un proceso de radicalización, extremismo, bajo un solo planteamiento primero, una guerra justa, ¿no? Una guerra divina y mi razón y verdad absoluta y control absoluto sobre la definición de Dios. Todo lo que está fuera de este contexto es ajeno y es enemigo natural de la verdad divina. Entonces, el primer contexto que debemos comprender como analistas de cualquier orden de seguridad, defensa, social, política, económica, es que esas grandes epifanías y esos grandes dogmas de fe, lo que buscan es que es la cesión de tu individualidad y tu personalidad en el sacrificio de una misión superior. Después de que pasaron los yihadistas a la famosa guerra justa, pues ahora ya hablamos de control de estados dentro de estados, control geopolítico, geoeconómico, y entonces empieza a hacer esa divergencia el concepto de terrorismo, ¿no? De una base social, política, a una base bélica y de control territorial. Claro, y es por eso la importancia, ¿no? De que el Estado, este tipo de agrupaciones, pues les empiece a dar un seguimiento, sobre todo cuando empiezan a haber ya ciertas situaciones que empiezan a marcar estos focos rojos. Digo, a mí como Estado, una vez que detienes estos 38 hombres que se identifican como la luz del mundo y que manifiestan que están entrenando para el fin del mundo y para el apocalipsis, ya te dice mucho hacia dónde podría en algún momento llegar, sobre todo porque estos feligreses siguen defendiendo a capa y espada a Nazón. Entonces serían capaz tal vez de llegar a algún atentado para llamar la atención y que no tenga cadena perpetua para que lo dejen en libertad. Claro, la probabilidad es alta. Por eso no deben dejar de estudiarse y de darles un seguimiento, como tú bien mencionas, Otón, ¿no? Desde ciberseguridad, qué están viendo todo, ¿no? O sea, todo el tema de qué están comprando, dónde lo están comprando, cómo están estas redes, con quién más están, ¿no? Platicando, o sea, toda esta parte de huming que se hace en territorio, porque no hay otra manera. Mientras no hagan un delito, pues tampoco, ¿no? Puede llegar el poder del Estado y encarcelarlos. Y rápido, Eva, coméntanos para que no se nos acabe el tiempo. Muchas Gracias. gracias, Otón. Gracias. Trataré de ser breve y es más una pregunta. Creo que quisiera saber si entendí bien la cuestión. Eh, Entendí que no se considera que sea un potencial grupo terrorista religioso. Mi duda radica en que al menos en México, específicamente la Luz del Mundo requirió de un registro como asociación religiosa en la Secretaría de Gobernación y eso le da su carácter de asociación religiosa. Digamos que lo voy a ver desde el punto de vista un poco cuadrado jurídico. Jurídicamente en México es una agrupación religiosa, por lo tanto es un grupo religioso. Entonces, bajo esa tesitura, he entendido que a veces en el terrorismo pueden converger elementos con otras cosas, puede ser con crimen organizado, etcétera. Entonces, en este caso en específico de la Luz del Mundo, entiendo que se debería de monitorear. ¿Por qué? Porque ya está empezando a mezclar ciertos elementos que son los religiosos con una cooptación para un entrenamiento con armas, que ya difiere mucho de ser una asociación religiosa. Entonces, me queda muy claro lo que comentas, que es un tema político religioso. Al menos desde mi perspectiva y conforme a lo que estoy viendo y entendiendo, yo veo que están mezclando dos cosas. ¿Por qué? Porque se están, digamos, colgando de lo religioso y de un tema político. ¿Para qué? Para poder hacer ciertos eventos que puedan tender a ser altamente peligrosos o para tender a cometer actos ya más violentos. Entonces, dentro de ese monitoreo, bueno, mi primera pregunta es, ¿si es correcta mi apreciación o no lo es y por qué? Y la segunda es, si ya se tienen esos elementos, eh, los estados en donde opera, porque no nada más es en un país, ya los tienen monitoreados. ¿Por qué? Porque basta una mecha para que se haga un incendio donde ya existe gas. Es duda. Muchas gracias. Pues exacto, Eva. Al final, como le comenté a Otón, o sea, ahorita no es que se pueda hacer algo legalmente porque no han tenido una acción que lo amerite.
Ahora, la detención que se hace en el rancho no lleva el debido proceso y eso nos ha pasado constantemente en México, ¿no? Muchos de los temas judiciales no llegan al final porque no se lleva el debido proceso y es muy clara la ley. Si no lo llevas, quien va a llevarla de ganar, pues por supuesto va a ser el delincuente. Pero el debido proceso está hecho justamente para que no se sancione a quien no ha cometido un delito. O sea, no es nada más porque sí. Ahora, como tú lo mencionas, o sea, hay investigaciones que están siendo, no nada más en México, sino en varios países, sobre todo desde el tema económico de cómo es que se están haciendo, no nada más de propiedades, sino las evasiones fiscales que ellos están teniendo. Lo cual nos lleva a una cuestión. Queda claro que, que los principales líderes de la luz del mundo son los que tienen el uso de todos estos recursos económicos, no son los feligreses. Pero también queda claro que hay una serie de feligreses que cuando ya hablamos de este tipo de doctrinas, que están muy adoctrinados, van a defender siempre a los líderes. Entonces, teniendo, ¿no? O sea, digamos, sumando el adoctrinamiento y esta fe ciega con un entrenamiento militar y en dado caso que pudieran llegar a tener acceso a otro tipo de armas, que por supuesto pudiera llegar a haber eventualmente un ataque, es una posibilidad alta porque ya han habido ejemplos de grupos que lo han hecho, ¿no? O sea, ya tenemos los antecedentes. Ahorita no hay mucho que se pueda hacer más que darle el seguimiento, pero sí se le tendría que dar, y México lo debería tomar en cuenta, dar un seguimiento muy puntual, porque por lo menos en noticias lo único que supimos es que se les tuvieron que dejar en libertad y no hay más. Fuera de las cuestiones fiscales que se está viendo, pero es un tema más justamente de desvío de recursos o que no están pagando Hacienda, que eso es meramente económico, eso no va a quitar el adoctrinamiento y el número de feligreses que ya tienen. Y al final, quien va a hacer los atentados no es el edificio que compraron, es alguna persona por este tipo de radicalización. Entonces, simplemente es lo que los quería yo mencionar es, no podemos decir que es un grupo sectario o que es un grupo terrorista porque no hay, ¿no? Un atentado. Y además, si hay un atentado, se lo tienen que adjudicar. Como les dije, el grupo ITS aquí en México. O sea, fue un grupo ecoterrorista que ellos también em, reivindicaban sus ataques, porque parte también de poderlos nombrar así, pues es que reivindique sus ataques. Hay ataques que si no son reivindicados es difícil saber de dónde provinieron, porque también hay imitadores. ¿No? Que los utilizan, ¿por qué? Porque pues ya ha pasado y entonces estos imitadores, pero no quiere decir que es parte del grupo. O sea, hay que seguir una serie también, ¿no? De situaciones, pero definitivamente, si sumamos todo esto y lo vuelvo a comentar, ¿no? O sea, si una vez detenidos, lo que ellos dicen es que están entrenando para el fin del mundo y para el apocalipsis, lo que hemos visto en grupos sectarios es que eventualmente son destinados a hacer este tipo, ¿no? De inmolaciones y demás en pro de la fe y en pro de la ideología en la que ellos son parte. Entonces, pues hasta aquí sería mi aportación. Les agradezco mucho. No sé si esté Gerardo por acá para cerrar la sesión. Sí, muchas gracias, estimada maestra Yorelvi. Colegas, les agradezco mucho. Pues ustedes han dado cuenta de que son temas muy importantes, temas que llegan a alcanzar riesgos, amenazas y vulnerabilidades para diferentes sectores y a diferentes niveles. Entonces hay que poner mucho el ojo. La verdad es que son escenarios que se replican en la profesión o servicio o función pública que tenemos en el día a día, que se mezclan y que se vinculan posiblemente con colegas, con organizaciones, con instancias públicas, con gobiernos, etcétera, etcétera, y el comprender precisamente el punto fino de este tipo de charlas que nos comparten los expertos nos va a dotar para la detección de diferentes indicadores o señales de alerta, no solo en el sector privado, sino también en el sector público de investigación criminal, de procuración de justicia, prevención y de la agenda internacional de riesgos. Entonces, les agradezco mucho. Ya saben que pueden mandar sus algunas interrogantes, preguntas, se las hacemos llegar al profesor y con todo gusto les estaremos brindando la respuesta. Nos vemos en el próximo espacio, que va a ser con una colega dedicada a temas de cibercriminología
Y entre esas sesiones posiblemente vamos a aperturar, ahora sí, estén muy atentos, una conferencia magistral para presentar a toda la presidencia y el cuerpo directivo de la Comunidad de Seguridad e Inteligencia Global de España, que son nuestros aliados principales y estratégicos para la construcción del Observatorio Transatlántico en Seguridad, Inteligencia y Contraterrorismo, donde participan todo el ecosistema del sector privado, de la sociedad civil, todo el ecosistema militar y todo el ecosistema de inteligencia criminal entre ambas regiones. Entonces va a estar buenísimo, les haremos llegar el link y pues muchas gracias por su atención y tiempo. Que tengan excelente noche, nos vemos hasta la próxima. Gracias a ambos. Hasta Buenas la noches. próxima. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches.